Bueno, muy buenas noches. Habiendo transcurrido ya un tiempo prudente para que se puedan conectar, vamos a comenzar con este webinar. Antes que nada, quiero presentarme. Mi nombre es Demsky Alexander Vega Salinas. Soy abogado, docente universitario y actualmente soy director de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados. Quiero comenzar diciéndoles que me siento bastante honrado y contento de poder estar aquí con ustedes compartiendo sobre un tema tan importante actualmente y a la vez tan poco explorado como son los delitos informáticos y la ciberseguridad. Primero que nada, debemos entender que los delitos informáticos son una amenaza creciente para individuos, empresas y para la sociedad en general. Actualmente estamos en un auge para los delitos informáticos. Este tipo de delitos suelen ser bastante graves, pueden causar daños económicos, pueden causar pérdidas de datos, violaciones de la privacidad y otros problemas muy graves. Y por ese mismo motivo es importante de que tengamos conocimiento de ese tipo de delitos, que podamos estudiarlos y poder dejar de ser un país que está tan atrasado en todo lo relacionado con la informática, el derecho informático y el tema de delitos informáticos. Lo primero que voy a pedirles es que durante este webinar tratemos de poder intercambiar opiniones, intercambiar ideas. Si es que ustedes tuvieran alguna duda respecto a lo que vayamos hablando o tuvieran algún comentario, quisieran compartir alguna experiencia que tuvieran, siéntanse libres de hacerlo. De esa forma vamos a poder tener una mayor comprensión de ese tema. Primero, quiero hablarles de los objetivos que pretendo lograr con este webinar. En primer lugar, me gustaría que podamos lograr una comprensión básica de los delitos informáticos. Como les dije, este es un tema que es muy poco estudiado actualmente y por eso es importante que partamos desde la raíz, desde el origen de los delitos informáticos. En un mundo que cada vez está más conectado, es esencial para todos en general, ya seamos abogados o no, tener una comprensión sólida de lo que constituye un delito informático y cómo es que esto se lleva a cabo. Con este conocimiento vamos a poder estar alerta y tomar medidas preventivas, poder desarrollarnos de una manera más efectiva dentro del ejercicio profesional cuando tengamos que enfrentarnos a un caso en el que se vean delitos informáticos. Como un segundo objetivo, me gustaría que logremos identificar los rasgos y amenazas del ciberespacio. Al igual que en la vida real, en nuestro día a día, existen riesgos, en el ciberespacio también. El ciberespacio es un entorno que está en constante evolución y como tal surgen dentro de este nuevos riesgos y amenazas. Tenemos que conocer. A lo largo de este curso lo que quiero hacer es que podamos explorar juntos en detalle estos riesgos, desde el robo de identidad, malware. Vamos a brindar herramientas que puedan ayudarlos a identificar y comprender el alcance de estos riesgos y amenazas. Y finalmente, me gustaría que con este curso logremos desarrollar habilidades para prevenir y mitigar los delitos informáticos. No es suficiente conocer únicamente los riesgos, sino que tenemos que saber cómo podemos prevenir estos riesgos, cómo podemos enfrentarnos a estas situaciones nuevas que están surgiendo. En este curso vamos a intentar adquirir habilidades prácticas necesarias para proteger sus sistemas y datos y poder actuar en caso de que sean víctimas de un delito informático o en caso de que tengan ustedes conocimiento de un delito informático, ya sea de algún conocido o en algún caso que estén llevando. Ahora, primeramente, ¿se puede observar bien las diapositivas? Si me pudiera confirmar. ¿Se me puede escuchar? Bueno, voy a asumir de que si se pudiera escuchar, se pudiera ver las diapositivas. Bueno, Sí se primero, ven, está bien, doctor. Está todo claro. muy bien, muchas gracias. Primero necesitamos hablar de la importancia que tienen estos delitos informáticos.
Bien, como les había mencionado ya, los delitos informáticos representan una amenaza en constante crecimiento. Ahora, vamos a tocar diferentes puntos en los que se destaca la relevancia y la magnitud que tienen estos problemas. Primeramente, los delitos informáticos son una amenaza para todos en su conjunto. El impacto que tienen estos delitos no se limita únicamente al aspecto económico o al aspecto patrimonial, sino que abarca también pérdida de datos, violación de la privacidad y muchos otros problemas graves que pueden afectar la vida cotidiana de las personas. Este tipo de delitos pueden causar daños económicos significativos, pueden provocar pérdidas a las empresas, pérdidas financieras importantes, debido a que incluso pueden llegar a interrumpir las operaciones normales de una empresa. Pueden llegar a provocar daños a la propiedad intelectual, por ejemplo. Además de estos aspectos económicos y patrimoniales, los delitos informáticos también nos presentan una serie de preocupaciones en lo que respecta a la privacidad. Es algo muy importante para todas las personas. Y también a la seguridad. Con los delitos informáticos puede llegar a exponerse datos personales, lo cual puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas. Ahora, para que podamos tener una mejor comprensión de este tipo de delitos, me gustaría hablar un poco de los antecedentes de estos delitos en el mundo. A ver, primero que nada, en los primeros días de la informática y de las redes, no existía en esta medida los delitos informáticos. Los criminales informáticos no tenían las herramientas, el hardware necesario, ni tampoco la experiencia técnica para poder aprovecharse de las oportunidades que surgen de las fallas o vulnerabilidades en sistemas informáticos, por ejemplo. Este problema del cibercrimen aumentó a medida que se volvió más accesible poder tener un ordenador, y estos se volvieron también más fáciles de manejar. Actualmente prácticamente todas las personas tienen acceso a un ordenador, ya sea una computadora portátil, la computadora de escritorio, incluso un dispositivo móvil que también puede ser utilizado para cometer este tipo de delitos informáticos. Este tipo de delitos empezaron a surgir más que todo a partir de los años 60, que en esta época se utilizaba bastante, por ejemplo, el término de hacker para referirse a todas las personas que cometían delitos informáticos. Si hablábamos de un hacker, normalmente nos imaginábamos una persona considerada como un programador, alguien que dominaba los sistemas informáticos que existían en el momento, alguien capaz de manipular mediante todo tipo de aparatos electrónicos, todo tipo de sistemas para conseguir que estos hagan cosas para las que no fueron diseñados. Ahora, este tipo de delitos fueron incrementando a lo largo del tiempo y desde que empezó a comercializarse el Internet fue que aumentaron mucho más, a partir de los años 90 más o menos. En esa época ya se empezaba a ver ciertos riesgos, por ejemplo, en el tema del correo electrónico, que fue una novedad en esa época. Y había el riesgo de que se pueda acceder a esas comunicaciones que uno enviaba por Internet y que esas pudieran ser interceptadas. Ahora, yo les puse aquí una serie de casos que me gustaría compartir con ustedes para que puedan ir viendo a lo largo de la historia cómo se fueron desarrollando ese tipo de delitos informáticos. Un caso, por ejemplo, que fue de los primeros que cobra importancia en delitos informáticos sería el de John Draper, o conocido también como Captain Crunch. En este caso, por ejemplo, pueden ver una pequeña descripción. Os voy a explicar. Lo que hacía esta persona es que descubrió que ese juguete que se encuentra en la imagen que venía en una caja de cereal podía emitir una frecuencia que podía permitirle acceder en modo operador a las compañías de teléfonos y poder cambiar varias cosas, hacer diferentes configuraciones, entre ellas poder hacer llamadas telefónicas gratis. Esto lo hizo principalmente contra una empresa telefónica, AT&T. Esta persona fue condenada posteriormente debido a que había ocasionado graves pérdidas económicas, principalmente a esta empresa, pero también a muchas otras con las que había ido experimentando. Luego, estas dos personalidades bastante conocidas, Bill Gates y Paul Allen, en sus comienzos, ellos se dedicaban a hackear software. Antes de ser empresarios, antes de ser multimillonarios, ellos se dedicaban a esto. ¿Por qué? Porque ellos tenían un conocimiento técnico y lo hacían simplemente por diversión, básicamente. Luego de eso, ya
Ellos dejaron obviamente de cometer este tipo de actos y llegaron a convertirse en dueños de los mayores imperios de software de todo el mundo, que sería, por ejemplo, Microsoft. Otro caso tenemos el de Wow Holland y Stephen Wynnery. Estos hackers, que eran bastante jóvenes, hackers alemanes de 23 y 20 años, lo que hicieron fue acceder a la NASA. Pudieron acceder al sistema de la NASA. Y esto, como se indica igualmente en esta pequeña descripción, lo hicieron únicamente porque les gustaba, porque era fascinante para ellos, era algo emocionante. E incluso ellos mismos fueron los que notificaron a la NASA de que habían logrado acceder a su sistema cuando se dieron cuenta de que habían detectado esa intrusión. Otro caso, el de Cheng In-ho. Esta persona fue quien creó un virus que era denominado el virus Chernobyl. Este virus lo que hacía era borrar prácticamente el disco duro de las computadoras y evitar que éstas puedan volver a encender, provocando obviamente la pérdida de toda la información que se encontrara dentro de esa computadora. Él, como también se indica aquí, lo hizo simplemente para vengarse de las empresas de antivirus, porque él los consideraba incompetentes. Y por ese motivo simplemente decidió crear este virus y ocasionó daños a miles de computadoras, o cientos de miles de computadoras en el mundo. Kevin y Ronald igualmente ellos lo que hacían era acceder a bases, ya, las redes o sistemas de bases militares, por ejemplo. Lograron acceder al Pentágono o, por ejemplo, sistemas de la Marina, Fuerza Aérea. Ellos más que todo se dedicaban a aspectos militares, que el área militar es un área que estaba en bastante riesgo de estos delitos informáticos. Luego está este David Lamaquia. Él, con apenas 20 años, que era estudiante del MIT, que es un instituto muy conocido en Estados Unidos, lo que hacía era pretende utilizar programas que normalmente cobran una licencia. Él los modificaba y los vendía después para que la gente pueda acceder a ellos sin necesitar esta licencia, provocando obviamente pérdidas por bastante dinero. Él mismo fue por un valor de $1 millón, pero las pérdidas para la empresa o las empresas a las que pertenecía este software perdieron obviamente mucho más dinero. Pero es el caso de Vladimir Levin, un matemático ruso de 24 años. Él logró acceder al sistema del banco Citibank en Wall Street e hizo transferencias por un valor de $10 millones a diferentes bancos. Y uno de los más conocidos debe ser Kevin Mitnick, que incluso hizo una película que sería Hackers 2, el asalto final, hablando de todas los diferentes delitos que él cometió. Él empezó en ese tipo de delitos desde que era muy joven. A los 15 años ya había accedido a la base de datos del sistema de validación de billetes para autobús para poder viajar gratis. Igualmente había accedido al sistema de notas de su escuela para poder modificar estas notas. Y posteriormente fue accediendo a diferentes sistemas, eran unos hackers más peligrosos, tanto así que una vez que fue detenido, se hablaba incluso de que él podía comenzar una guerra nuclear a través de una línea telefónica. Cuando él fue liberado, tenía prohibido acercarse a cualquier computadora por el riesgo que presentaba. Y bueno, posteriormente ya se rehabilitó y actualmente trabaja en ciberseguridad. Ayuda a evitar que otros hackers, otros delincuentes informáticos puedan hacer lo mismo que él hizo en su época. ¿Podrían dar un momento si vamos a continuar?
Me disculpo por la interrupción. Vamos a continuar. Bueno, primero, todos los casos que les fui mencionando únicamente tienen la finalidad de que ustedes puedan ir viendo qué tipo de conductas, por ejemplo, podrían ser consideradas delitos informáticos y cómo es que éstas fueron evolucionando a lo largo del tiempo. Vieron que al principio, entre los primeros casos que se mencionaban, por ejemplo, la tecnología que se utilizaba para poder cometer ese tipo de delitos informáticos tampoco era una tecnología avanzada. Incluso el primero de los casos se realizaba mediante un juguete. Simplemente fue modificado para poder emitir una onda, una frecuencia específica, y con eso ya se podía cometer ese tipo de delitos informáticos. Y como pudieron ver, más adelante ya fueron mejorando también los medios que ellos podían utilizar, que esos delincuentes podían utilizar, y por tanto también el tipo de acciones que podían realizar eran aún más graves. Pasaron a poder acceder incluso a sistemas informáticos de bancos, sistemas militares, prácticamente a cualquier sistema informático. Ahora, habiendo visto ya esta breve introducción sobre los delitos informáticos y habiendo visto un poco los antecedentes que estos tuvieron, tenemos que empezar por definir qué son los delitos informáticos. Pues bien, los delitos informáticos vienen a ser todo acto ilícito que se comete haciendo uso de medios informáticos o telemáticos. Es una descripción bastante amplia. Todo delito que utilice este tipo de medios vendría a considerarse como un delito informático. Este tipo de actos podrían abarcar un amplio espectro de actividades. Por ejemplo, podrían ir desde delitos contra la propiedad y la integridad de los sistemas hasta violaciones a la privacidad y la seguridad de las personas. Algo que también me gusta hacer es diferenciar un poco entre dos aspectos, los delitos informáticos como tal y los delitos cometidos por medios informáticos. Que eso, a medida que vayamos avanzando y vayamos viendo los tipos de delitos informáticos, van a ir pudiendo identificar cuál es la diferencia entre estos dos. Ahora, ¿cuál es la importancia del estudio de este tipo de delitos? Muy bien, la importancia radica en que cada vez es más importante, ya que estamos en una era digital, poder conocer la gravedad de estos delitos, poder conocer la frecuencia con la que estos se realizan, la cual ha ido aumentando significativamente, y poder también ser conscientes que la tecnología actualmente se ha convertido en una herramienta muy poderosa, tanto para los delincuentes como para aquellos que quieren protegerse de ellos. Cada vez las empresas y organizaciones están más expuestas a ataques cibernéticos, que puedan estos ya llegar incluso a paralizar sus operaciones, dañar su reputación o poner en riesgo, por ejemplo, los datos que tengan almacenados, datos de los empleados, datos de los clientes. En sí, las empresas serían de las más afectadas por ese tipo de delitos, pero las personas particulares igualmente pueden llegar a sufrirlos. Ahora, algo importante también es que estos delitos tienen características muy distintas a las que tienen otro tipo de delitos. Vamos a ir viendo que las personas que cometen delitos informáticos, en sí, los mismos delincuentes informáticos tienen características distintas a las que tienen otro tipo de delincuentes. Y también la forma en la que estos delitos se cometen es distinta a la que se cometen otro tipo de delitos. Estas características varían desde la personalidad que pueden tener estas personas o la ocupación que puedan tener, hasta las herramientas empleadas para cometer este tipo de delitos. Ahora, vamos a ver algunas de las características que les detallé aquí. La primera es que estas son conductas criminales de cuello blanco. ¿Esto por qué? ¿Por qué se les denomina de esa manera? Porque este tipo de delitos solamente pueden ser cometidos por un determinado número de personas. Y esas personas tienen que tener ciertos conocimientos, en este caso conocimientos técnicos, para poder cometerlos. No cualquiera puede cometer un delito informático. Si bien cada vez se facilita más poder cometer este tipo de delitos, todavía se requiere esos conocimientos técnicos. Otra característica que tienen es que son acciones ocupacionales. Por lo general, las personas que cometen este tipo de delitos informáticos no se dedican exclusivamente a esto. No dedican su vida únicamente a delinquir. Normalmente ellos tienen un trabajo, pueden tener una ocupación aparte, tienen muchas otras actividades que pueden realizar. Y este tipo de delitos los pueden realizar ya sea incluso mientras están trabajando o incluso como un hobby,
fuera de su horario de trabajo, porque algunos lo hacen incluso por diversión simplemente. Lo es algo que no ocupa todo su tiempo. Otra característica es que son acciones de oportunidad. Los delincuentes informáticos aprovechan normalmente brechas en la seguridad, aprovechan fallas que puede tener algún sistema y aprovechan ese tipo de situaciones para poder cometer estos delitos. Otra característica es que provocan serias pérdidas económicas. Ese tipo de delitos normalmente generan beneficios para los delincuentes y pérdidas, obviamente, para las personas particulares o empresas, que en la mayoría de los casos son de más de 5 cifras. Es decir, que los daños son en millones. Otra característica, y que es algo muy importante a tomar en cuenta dentro de delitos informáticos, es que estos ofrecen facilidades de tiempo y espacio. A diferencia de otro tipo de delitos, los delitos informáticos pueden cometerse en fracciones de segundo y desde cualquier parte del mundo. No se necesita la presencia física de la persona, del delincuente. Una persona que está, por ejemplo, aquí en Bolivia podría cometer un delito en Europa, en Asia, en cualquier parte del mundo. Basta con que tenga un dispositivo móvil, una computadora, acceso a Internet y los conocimientos, evidentemente, que tendría que tener. También tenemos que considerar que en este tipo de delitos hay muchos casos y pocas denuncias. Esto principalmente por la falta de regulación. Vamos a ver que en el caso de Bolivia, por ejemplo, las normas que tenemos para poder regular los delitos informáticos son muy pocas. Y las normas no son tan específicas como se necesitaría. Y debido a todo esto, es que por lo general las personas o no denuncian, o en caso de que denuncian, las denuncias pueden ser desestimadas, o no se llega a nada porque no se logra hacer una investigación apropiada ni un juzgamiento apropiado. Incluso en muchos casos ni siquiera se puede identificar quién cometió el delito. Otro punto es que son muy sofisticados y relativamente frecuentes en el ámbito militar. Respecto a que son muy sofisticados es algo evidente. Para este tipo de delitos se utilizan medios informáticos, medios tecnológicos. Por tanto, se necesita una tecnología avanzada para poder cometerlos. Algo que no es muy complicado actualmente, ya que la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Y, como les mencionaba, es relativamente frecuente en el ámbito militar. Eso ya les había mostrado en algunos casos, incluso en los antecedentes, que hay personas que intentan acceder a sistemas de bases militares, por ejemplo. Esto representa un gran riesgo, porque además de poder conseguir información secreta, incluso información relacionada con defensa de un país, podrían llegar incluso a tomar control de armas y de esa forma podrían llegar a provocar un muy grave daño. Otro punto es que presentan grandes dificultades para su comprobación. Eso por el carácter técnico principalmente. Digamos, si vemos aquí en Bolivia, son muy pocos los profesionales que tienen conocimiento de este tipo de delitos informáticos y que pueden ayudar a investigar. Por ejemplo, en el IDIF se realiza algunos tipos de investigaciones en materia informática, pero falta todavía capacitación. No existe todavía un personal lo suficientemente capacitado, ni tampoco cuentan con herramientas necesarias para poder investigar ese tipo de delitos. Lo mismo pasa con el IDCUP, que si bien tendrían la división destinada al cibercrimen, aún les falta igual herramientas, les falta preparación, y con todo eso no pueden ayudar de la mejor manera posible a comprobar que se cometió un delito. Otra característica es que en la mayoría son dolosos o intencionales. Si bien puede llegar a existir casos en los que se produzcan este tipo de delitos por imprudencia, por ejemplo, que son delitos culposos, en prácticamente la mayoría de los casos, el 90% de los casos van a ser dolosos, porque se realizan con la intención. Como son delitos que tienen cierta complejidad, es poco probable que se realicen por accidente. Otra característica preocupante es que ofrecen a los menores de edad facilidades para su comisión. Actualmente, si buscan en Internet, por ejemplo, pueden encontrar videos tutoriales, pueden encontrar herramientas que pueden descargar, que pueden utilizarse para introducirse dentro del mundo de los delitos informáticos, para tratar de vulnerar algún sistema informático. Y ahora, con
la forma en la que los menores, los niños, dominan los celulares, computadoras y tienen acceso también desde edades muy tempranas a estos dispositivos, es muy probable que incluso por curiosidad lleguen a algunos de estos tutoriales, lleguen a alguna de estas páginas donde hay herramientas y traten de utilizarlas o de ponerlas en práctica, justamente por esa curiosidad que tienen los niños y también la falta de control de los padres que entraría. Y finalmente tenemos que tienden a proliferar cada vez más. Son delitos que requieren una regulación urgente, que cada vez son más los casos que se producen de ese tipo de delitos. Prácticamente, si ustedes lo piensan, no creo de que exista alguno de ustedes que alguna ocasión no haya estado cerca de ser víctima de algún delito o que hayan intentado cometer algún delito de estos contra ustedes. Los más comunes, por ejemplo, mensajes que suelen llegar, que sean mensajes de texto, por WhatsApp, correos electrónicos, diciéndoles, por ejemplo, que ganaron algún premio, que tienen que seguir alguna acción, tienen que ingresar algún enlace, proporcionar algún dato para poder acceder a este premio. Es un ejemplo claro del delito informático, que es algo muy común y que prácticamente, como les digo, todas las personas en algún momento llegaron a tener una experiencia de este tipo. Primeramente, antes de pasar de esas características, me gustaría saber si existiría alguna duda respecto a lo que ya habíamos hablado. No existiría ninguna duda, estaría todo claro respecto a las características que tienen este tipo de delitos informáticos. Sí, está totalmente claro y está correcto. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces, si ya no existiría duda respecto a estas características, vamos a pasar a otro punto muy importante, que es el relacionado con el bien jurídico protegido en los delitos informáticos. Esto es algo muy complicado de poder establecer con certeza o con precisión dentro de una investigación o un proceso. En lo que respecta a los bienes jurídicos protegidos, nos encontramos con un problema. ¿Por qué? Los delitos informáticos normalmente tienen como bien jurídico principal, si se podría ver de esta manera, la información. Porque prácticamente todos estos delitos a lo que afectan primeramente es a la información. Esto considerado de distintas formas, ya sea como un valor económico, como un valor de la persona, como parte de los sistemas que procesan esta información. Pero, aparte de la información, existen otros bienes jurídicos protegidos a los cuales afectan este tipo de delitos. Algunos de estos podríamos mencionar que serían el patrimonio, la reserva, la intimidad y confidencialidad de los datos, la seguridad o fiabilidad del tráfico jurídico y o probatorio, y el derecho de propiedad. Primero, en el caso del patrimonio, normalmente este sería un bien jurídico al que llegarían a afectar los delitos cuando hablamos de la amplia gama de fraudes informáticos, por ejemplo, o manipulaciones de datos que den lugar a pérdidas económicas. Ahí el bien jurídico protegido afectado vendría a ser el patrimonio. Ahora, en cuanto a la reserva, la intimidad y confidencialidad de los datos. Por ejemplo, en caso de agresiones informáticas relacionadas con la intimidad de forma general, o en el caso de bases de datos o bancos de datos a los que se puede acceder. Ahí a lo que se afecta es principalmente a estos datos, a la reserva, intimidad. Ahora, en cuanto a la seguridad y fiabilidad del tráfico jurídico y o probatorio. Por ejemplo, en el tema de falsificación de datos o de documentos realizada por medios informáticos. Cuando se realiza este tipo de acciones, evidentemente se va a afectar a esta seguridad o fiabilidad, porque estos documentos falsificados, por ejemplo, podrían ser utilizados después dentro de un proceso. Y si estas pruebas que se presentarían ya fueron alteradas, entonces evidentemente la seguridad en el tráfico jurídico se vería afectada. Y finalmente el derecho de propiedad. En este caso, la propiedad sobre la información principalmente también puede llegar a afectar a elementos físicos, pero principalmente sería la propiedad sobre la información. Por ejemplo, lo que vendrían a ser los derechos de autor o el derecho, por ejemplo, que tiene sobre el software. Cuando un programador desarrolla alguna aplicación, programa,
y registra estos, tiene derechos sobre este software. En ese caso, tiene un derecho de propiedad sobre este. Y también podría ser afectado cuando, por ejemplo, se puede modificar esos programas para quitar la licencia que tienen y poder difundirlos de forma gratuita, o que la persona quien haya modificado ese programa sea quien obtenga el beneficio económico. Algo importante que tenemos que mencionar es que si bien se mencionan estos bienes jurídicos protegidos, en el caso de los delitos informáticos, normalmente no solamente se afecta a uno de estos bienes. En el caso de los delitos informáticos, hablamos de que estos llegan a afectar muchas veces a una pluralidad de bienes jurídicos. Es decir, que estos vendrían a ser delitos pluriofensivos o delitos complejos. ¿Por qué? Tienen esta característica de que pueden llegar a afectar, por ejemplo, al mismo tiempo, un delito informático, pueden afectar, digamos, el patrimonio y al mismo tiempo afectar, por ejemplo, el derecho de propiedad, evidentemente. O pueden afectar, por ejemplo, la reserva, intimidad y confidencialidad de datos. Y mediante esos datos que han obtenido, por ejemplo, podrían igualmente afectar el patrimonio, podrían afectar el tema de seguridad o fiabilidad del tráfico jurídico, modificando algún documento en base a datos obtenidos de forma ilegal. Es decir, que como les digo, puede llegar a afectar a varios bienes jurídicos a la vez. Y es esto también uno de los problemas que se presenta cuando se investiga delitos informáticos, que tiene que tratar de identificar cuáles vendrían a ser estos bienes jurídicos protegidos. Porque si no es complicado saber justamente entonces, de qué forma se tendría que encarar este delito, de qué forma se tendría que seguir un proceso, si no se identifica bien cuál fue el daño ocasionado. Ahora, respecto al impacto que tienen los delitos informáticos. Como les había mencionado, esos delitos llegan a afectar tanto a las personas individuales, a las empresas e incluso llegan a afectar a la sociedad en general, a la sociedad en su conjunto. En caso de el impacto que tienen frente a los individuos, hablamos principalmente de pérdida de datos personales, robo de identidad y fraude, o daño a la reputación y la confianza. En pérdida de datos personales, los delitos informáticos pueden resultar en pérdida de datos muy sensibles, como contraseñas, por ejemplo, o números de tarjeta de crédito, números de identificación, que esta información, si fue obtenida por algún delincuente informático, puede ser utilizada para cometer un fraude financiero, y quien va a tener que lidiar con las complicaciones que esto va a producir es la víctima. Y aparte de este daño que va a sufrir, también va a sufrir un daño emocional, el estrés que conlleva el tener que enfrentarse a este tipo de situaciones, el tener que intentar recuperar su identidad y restaurar la seguridad financiera que tendría. En cuanto al robo de identidad y fraude, los criminales cibernéticos también podrían usurpar la identidad de individuos inocentes, por ejemplo, causando algún daño financiero o daños personales. Esto es algo más común actualmente. No sé si ustedes ya tendrían conocimiento de esto, pero por ejemplo, actualmente existen inteligencias artificiales capaces de clonar la voz de una persona, de poder hacer que una imagen de una persona simplemente hable con algún texto o algún audio que se le hubiera puesto, para poder simular de que existiría un video, una grabación de audio realizada por alguien, cuando en realidad únicamente está generada por inteligencia artificial. Existen herramientas de este tipo. Con eso es aún más fácil poder solamente robar la identidad de una persona. Antes lo único que se podía hacer tal vez era robar por ejemplo, la identificación, adulterar una identificación y utilizar esa identificación para robar la identidad. Ahora, como les digo, es algo mucho más sencillo y más difícil de poder identificar, porque prácticamente lo que genera, por ejemplo, ese tipo de inteligencias artificiales tiene una precisión tan grande que si, por ejemplo, se les pondría a ustedes una grabación, cualquier persona, una grabación de audio digamos, generada con inteligencia artificial y una de audio real de esa persona, sería prácticamente imposible que puedan reconocer cuál es la verdadera. A ese grado está llegando el avance de la tecnología y el riesgo que esta también puede presentar. Y tenemos también el daño a la reputación y la confianza. Evidentemente, ser víctima de un delito informático tiene un impacto duradero en la reputación de esta persona y también en su confianza. La divulgación, por ejemplo, de situaciones privadas de una persona
puede dañar permanentemente la confianza que ésta tiene, ya sea la confianza que tenga en sí misma o en los sistemas informáticos. Y esto también va a afectar tanto relaciones personales como relaciones profesionales. Ahora, en el caso de el impacto que tienen frente a las empresas. Como les había mencionado, en las empresas el daño suele tener una escala mayor. En primer lugar, podemos tener la interrupción de las operaciones, que se sabe que si una empresa deja de poder operar con normalidad, el daño que se tiene, la pérdida que se tiene, va a ser muy grave. Tanto pérdidas económicas en el momento, como obviamente también pérdidas en cuanto a la confianza que tendrían sus clientes en esta empresa. En el ámbito de las empresas, por ejemplo, son muy comunes los ataques de ransomware, que lo que hacen es quitar el acceso a un sistema, prácticamente secuestrar un sistema y pedir un rescate a cambio de devolver el acceso. Lo que evidentemente, si es que la empresa llega a pagar, ya va a tener una pérdida económica por el rescate que tendría que pagar y por el tiempo que va a tardar hasta que se restablezca este sistema. Y si no llega a pagar, prácticamente perdería todos los datos que se encuentran almacenados en este sistema. De cualquiera de las dos formas, el daño sería muy grave para la empresa. Ahora, también puede haber pérdida de datos y sistemas. Pueden existir, por ejemplo, pérdidas en datos críticos o sistemas esenciales para el funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, puede haber información importante, confidencial, sobre secretos comerciales, por ejemplo, o sobre bases de datos de clientes, que pueden ser afectadas. En algunos casos, los delincuentes informáticos lo que hacen es robar esta información. Y en algunos casos lo que hacen es sabotear a la empresa, borrando la información, haciendo que se pierda o evitando que la empresa pueda acceder a esta información. Finalmente, daño a la reputación y a la imagen de la marca. Evidentemente, si hay un incidente frente a la seguridad cibernética de una empresa, su reputación y su imagen queda dañada. Obviamente, esta empresa va a ser considerada por los demás como una empresa que no puede cuidar adecuadamente o proteger adecuadamente la información de sus clientes. Y por tanto, ¿qué cliente va a querer volver a confiar en esta empresa si sabe que su información no está segura? Que hay un riesgo de que si ya una vez se perdió esta información o se filtró esta información, pueda volver a suceder. Luego tenemos el impacto de los delitos informáticos en la sociedad en general. En la sociedad principalmente existen dos daños que puede haber, dos impactos que pueden tener. Primero, la amenaza a la seguridad nacional. Esto, por ejemplo, se puede dar en el tema militar, que es lo que les había mencionado, que es un ámbito en el cual los delitos informáticos los delincuentes informáticos están muy interesados en poder acceder a secretos de Estado o a información militar, información de seguridad, o como digo, acceder a sistemas y tomar control de sistemas militares. En este caso, prácticamente la seguridad nacional se vería comprometida gravemente. O, por ejemplo, que se pueda acceder a sistemas de instituciones del Estado. Igualmente podría tener consecuencias catastróficas y llegar a comprometer incluso la soberanía del país. Y el otro punto serían los daños económicos y sociales. Los daños económicos, porque como les mencionaba, este tipo de delitos provocan pérdidas millonarias. Y evidentemente, al perder esa cantidad de dinero va a afectar la economía de la población en general, puede provocar pérdida de empleos, disminución en la confianza de la economía digital. Por ejemplo, que si, digamos, un banco se ve afectado por un delito informático, las personas ya van a dudar de poder poner su dinero en ese banco. Y existe el riesgo de que ese banco no tiene la seguridad suficiente. Y de esa forma vendrían a ser estos dos los impactos principales que se pueden ver de los delitos informáticos en la sociedad en general. Ahora, ¿existiría alguna duda respecto a los impactos que pueden tener estos delitos? No, está todo bien. Muchas gracias. Muy bien. Ahora, en un momento vamos a continuar.
¿Quiere ingresar? Bien, continuando con el webinar, vamos a hablar de los tipos de amenazas y las vulnerabilidades que existen en el ciberespacio. Primero, respecto a las amenazas que pueden existir, vamos a ver que existen diferentes tipos de amenazas. Por ejemplo, el malware, como por ejemplo los virus, los gusanos, troyanos y el ransomware. Esos son términos que por lo general las personas de forma común prácticamente los denominan a todos como virus, pero cada una de estas tiene unas características propias. Son tipos distintos de amenazas o de formas de atacar a un sistema informático. Igualmente serían los ataques de phishing y otros ataques de ingeniería social, los ataques de DDoS y los ataques a la cadena de suministro. Primero, en el tema de los malwares, como les digo, se encuentran diferentes tipos de herramientas que se utilizan para cometer un delito informático. Estas se utilizan principalmente para infectar un dispositivo, ya sea un ordenador o un dispositivo móvil, y poder, por ejemplo, robar información, poder extorsionar a las víctimas con la información que se obtuvo, o poder simplemente dañar este sistema. Ahora, los ataques de phishing y otros ataques de ingeniería social son también de los más comunes. Los ataques de phishing en lo que consisten es en engañar a las personas para que les revelen información confidencial o para que ellos mismos descarguen un archivo malicioso. Ese tipo de ataques lo que se hace es enviar, por ejemplo, lo que les mencionaba, ese tipo de mensajes que muchas veces se envían para estafar a las personas, que se envían prácticamente a una gran cantidad de personas. Y se espera a ver quiénes caen. Justamente de ahí viene ese término. Phishing viene de pescar en inglés. Porque es lo que se hace, se lanza un cebo y a ver quién cae. Ahora, el tema de la ingeniería social. Lo que se hace en este caso igualmente es buscar engañar a la gente, pero en este caso mediante una manipulación psicológica. Es decir, se intenta hacer que la gente, de forma voluntaria prácticamente, den información privada, concedan algún acceso a un sistema, basándose en el engaño. Ahora, los ataques de DDoS. Ese tipo de ataques, que bueno, es una sigla de denegación de servicio distribuido, lo que hacen es agarrar un sistema al que se quiere atacar, e inundarlo de tráfico. Es decir, saturar este sistema para que el sistema quede inutilizable. Es algo que ustedes debieron ver ya que sucede muchas veces en varias páginas, que cuando hay una excesiva saturación, un excesivo tráfico en esta página, muchas veces la página llega a caerse, no se puede acceder a la misma. Esto es lo que se consigue con este tipo de ataques, saturar una página, un sistema informático, y de esa forma hacer que el sistema no pueda procesar tanta información y termine cayéndose, termine dejando de funcionar. Y los ataques a la cadena de suministro, lo que hacen es, por ejemplo, en el caso de las empresas, que saben que las empresas tienen una serie de proveedores, por ejemplo. Ya sea, digamos, una empresa que se realice a tema de productos o servicios, todas esas empresas tienen una serie de proveedores de distintos elementos.
Lo que hacen en este tipo de ataques es acceder a el contacto que se tiene, por ejemplo, con un proveedor y pueden, por ejemplo, cancelar pedidos que se tengan, pueden llegar a pedir cosas que la empresa no pensaba comprar, provocando igualmente un daño económico. Pueden hacer diferentes tipos de acciones, pero lo que van a hacer es atacar a esa cadena de suministro, es decir, a los proveedores que tiene esa empresa y al contacto que habría entre la empresa y sus proveedores. Ahora, esas serían las amenazas. Simplemente son las formas precisamente que se utilizan para poder cometer este tipo de delitos informáticos. Otro punto viene a ser las vulnerabilidades. Como les había mencionado, los delitos informáticos se cometen aprovechando una oportunidad, aprovechando alguna situación que exista. En ese caso, por ejemplo, se puede aprovechar principalmente tres tipos de situaciones que se presentan normalmente prácticamente en toda empresa o incluso en personas particulares. La primera son los errores en software. Los programas son creados por personas. Son programadores los que desarrollan un programa, un software, tanto como digo, para celulares, para computadoras, y al ser desarrollados por personas pueden tener errores. Lo que hacen los delincuentes informáticos es aprovecharse de estos errores, ver alguna falla que pueda existir y que ellos puedan explotar para poder acceder a algún sistema informático o poder dañarlo y evitar que funcione. Ese prácticamente sería el primero, lo primero que hacen los delincuentes informáticos, intentar encontrar esos errores en el software. Si no hay errores en el software, igualmente tienen otra opción, que es ver errores en la configuración, una configuración incorrecta del sistema. Por ejemplo, en las computadoras, muy pocos saben cómo hacer una configuración adecuada. En el mismo sistema Windows, por ejemplo, hay opciones que hacen que tú compartas tu información, que compartas datos de diagnóstico, datos de uso del sistema, o que puedan permitir, por ejemplo, que se pueda acceder a la computadora desde un dispositivo remoto. Es decir, acceder, por ejemplo, desde otra computadora a la información, puede interceptar más fácilmente esa computadora. Si las personas no configuran sus dispositivos de la forma correcta, pueden llegar a dejar alguna puerta por la cual puede ingresar justamente el delincuente informático y acceder a la información. En este caso ya no sería por un error del sistema como tal o del programa, sino ya un error de la persona, del propietario, principalmente por una falta de conocimiento. Y ahí es donde entra el otro punto, la falta de capacitación en seguridad cibernética. La falta de conciencia, por ejemplo, respecto a los delitos informáticos o la falta de capacitación en seguridad cibernética puede llegar a que una persona realice prácticas inseguras, como por ejemplo, una de las más comunes, el uso de contraseñas débiles. Muchas personas en sus contraseñas, ya sea de un dispositivo electrónico, por ejemplo, contraseñas de Facebook o de correo electrónico, utilizan, digamos, su nombre, una fecha, digamos, su fecha de nacimiento, o utilizan, digamos, números consecutivos o letras consecutivas, que son fáciles de descifrar para un delincuente informático. Eso lo hacen justamente por el desconocimiento respecto a el riesgo que están corriendo al utilizar este tipo de contraseñas inseguras, por ejemplo. O la negligencia que puede existir respecto a los parches de seguridad. Ustedes debieron ver alguna vez el momento de actualizar en sus computadoras o sus celulares que muchas veces llegan como actualizaciones, parches de seguridad. Lo que hacen estos parches es mejorar justamente la protección que tiene ese dispositivo. Implementan, por ejemplo, nuevos virus, nuevos programas que se haya descubierto que puedan ser utilizados para acceder a esa información. Al aplicarlos correctamente, al mantener siempre actualizados estos parches de seguridad, va a haber una mayor seguridad. Pero, sí, como en muchos casos se posponen las actualizaciones, no se realizan las mismas. Entonces es más fácil para los delincuentes informáticos, incluso utilizando programas más antiguos o prácticas más antiguas, poder acceder a un sistema informático. ¿Estaría quedando claro respecto a las vulnerabilidades y las amenazas que pueden existir? Sí, hasta aquí. Muy bien.
Respecto a los demás participantes, no sé si estarían conectados, están atentos para poder ver, porque si es que existen dudas, porque es un tema bastante poco explorado, un tema novedoso, sería bueno de que aprovechen la oportunidad también para poder hacer sus preguntas, poder compartir incluso tal vez situaciones que hayan vivido de este tipo y poder de esta forma complementar un poco también al avance teórico que estaríamos realizando. No sé si los demás, igual estaría todo comprendido, o habría alguien que quisiera participar. Bien, parecería que estaría entonces todo comprendido. Vamos a pasar a otro punto. Sí, doctor, solamente un comentario quería hacerle, pese a que creo que soy la única que estoy hablando, no sé qué pasó con mis compañeros, pero Sí, deben dime. estar atentos también, yo creo, pero es realmente interesante este curso porque vamos a los delitos mucho menos expectados, menísimos comunes y que abarcan todo, pero requieren mayor conocimiento también tanto para los que son justamente los que los cometen, ¿no es cierto? Pero que se dedican a esto. Y realmente me impresionó que nos cuenten la historia, que los principales y ahorita los millonarios, obviamente, que crearon todos estos sistemas informáticos, pues eran los primeros hackers, ¿no? Es como una ironía, pero obviamente son los que hasta hubieran dado pie a este tipo de delitos de alguna forma. Pero más allá, lo que también preocupa es justamente la falta de normativa expresa para aquello, justamente lo que también usted decía. Nos seguimos sintiendo vulnerables, tanto como víctimas, como también abogados a poder ejercer la defensa teniendo este desconocimiento y la falta también en las instituciones debidas de los materiales y lo que pueda hacer para que puedan llevar a cabo la investigación hasta el final y que sean estas efectivas. Entonces, bien complicado está, pero interesante el tema, que ojalá se interesen los demás colegas y todos para que podamos exigir también de alguna forma que se pueda llevar a cabo estas investigaciones en los institutos precisos, pero de la manera efectiva y con todos los recursos, ¿no? Eso era, doctor. Muy bien, sí, de verdad tiene toda la razón. Todo eso, pues la verdad, a nivel internacional, pues, estamos bastante atrasados respecto a la regulación de la normativa en delitos informáticos. Más aún si hablamos únicamente de Bolivia. En sí, los delincuentes informáticos muchas veces van varios pasos por delante de los encargados justamente de investigar ese tipo de delitos. Y si vamos a mantenernos de esa misma manera, sin poder mejorar justamente, capacitar a los encargados de investigar ese tipo de delitos o los encargados de administrar justicia, entonces prácticamente todo ese tipo de actos van a terminar impunes. Así que sí es importante de que comencemos, bueno, por nosotros mismos ir informándonos más respecto a este tipo de temas, como son los delitos informáticos. Y el derecho informático en general, les diría de verdad que es un área bastante interesante. Y de esa forma, además, podemos ser de los primeros en dedicarnos a este tipo de áreas, ¿no? Porque actualmente no hay muchos abogados especialistas en delitos informáticos, por ejemplo. Y también eso haría de que exista un campo laboral más vacío, con mayores oportunidades para poder conseguir incluso trabajo. Así que ahora entonces, habiendo hablado de eso, vamos a continuar con el avance de este webinar. Un aspecto también muy importante, que son los tipos de delincuentes informáticos. Por lo general, las personas utilizan el término hacker para referirse a cualquier delincuente informático. Existe bastante desconocimiento respecto a que no únicamente existen los hackers, sino que existen muchos otros tipos de delincuentes informáticos, cada uno con características distintas. Por ejemplo, a ver, en el tema de los delitos informáticos, como los delitos en sí son muy diversos también, como podemos observar, los delincuentes informáticos también varían, tienen diferentes tipos. Normalmente este tipo de delincuentes informáticos se diferencian, por ejemplo, por la forma en la que ellos actúan o sobre qué tipo de sistemas actúan o las herramientas que utilizan, por ejemplo. En el tema de los hackers,
que vendría a ser el término más conocido, a lo que nos referiríamos sería a una persona que tenga conocimientos amplios en sistemas informáticos, que tenga conocimiento del funcionamiento de sistemas operativos, una persona que por naturaleza incluso tenga ese interés en la informática y que le gusta explorar prácticamente todo lo relacionado con el medio digital, informático. Y debido a esa curiosidad que tiene natural, prácticamente llega a tener un conocimiento mayor, incluso mejor de quienes desarrollaron ese tipo de software. Ahora, este término hacker, viene de un término inglés que hacía referencia a un delincuente silencioso, un delincuente tecnológico. Ese tipo de delincuentes tienen tal nivel de conocimiento que son capaces de ellos mismos crear sus herramientas, crear un software que les pueda ayudar a vulnerar otros sistemas. Muchos casos de este tipo de hackers, lo que sucede es que lo toman como un reto intelectual. Es decir, que muchas veces ellos no lo hacen con la intención de producir un daño, sino que lo hacen con la finalidad de poder retarse, pues un desafío. Muchos lo hacen porque simplemente ven algo complicado, quizás, y toman la decisión de que ellos quieren lograrlo. En este caso, por ejemplo, hay muchos que lo hacen por diversión o que no tienen la finalidad de provocar un daño. Pueden ingresar, digamos, a un sistema informático y no van a borrar nada, no van a quitar nada de información. Solamente lo que quieren es poder demostrar que ellos pueden entrar, que las medidas de seguridad que tendría un software determinado no son suficientes para poder frenar. Estos normalmente son expertos en el uso de computadoras y en la mayoría de los casos, a pesar de que, como les digo, el término hacker es el más utilizado para referirse a delincuentes informáticos, en la mayoría de los casos no no utilizan sus conocimientos con fines delictivos. Aunque evidentemente no les importa llegar a vulnerar la privacidad, por ejemplo, a conectarse a dispositivos de otras personas, pero no lo hacen para cometer un delito. Simplemente, como les digo, por el mérito, por poder encontrar alguna vulnerabilidad, para poder demostrar que son mejores que quienes hicieron el programa y que los que hicieron el programa no se dieron cuenta de, por ejemplo, inseguridades o fallas que podría tener, que ellos sí lograron descubrirlas. Ahora, el hacking en sí, que sería la conducta de los hackers, sí vendría a ser un delito informático. Más allá de que ellos lo hagan con la intención de provocar un daño, están accediendo de manera indebida, sin autorización, a un sistema informático. Es decir, que solamente con esta acción ya estarían cometiendo un delito, independientemente de que no quieran causar daño. Eso ya sea por satisfacción o simplemente un reto intelectual para ellos de poder descifrar un código, por ejemplo. Es decir, solamente por curiosidad o por divertirse. En este caso, por ejemplo, por diversión, lo que hacen muchos hackers son los joyriding. Es un término también en inglés que se podría traducir como un paseo por diversión. Es decir, que ellos ingresan a un sistema, van revisando diferentes aspectos del sistema, pueden llegar a tomar capturas para poder compartirlas y demostrar que efectivamente pudieron acceder, y luego se retiran sin más, sin haber causado ningún daño. Más que obviamente la inseguridad para la persona que fue víctima de este tipo de delito, ¿no? Que evidentemente, aunque no hayan filtrado su información o no hayan dañado nada de su sistema informático, esta persona ya va a sentirse preocupada, va a tener la duda de que no es seguro y de que otra persona podría entrar ya con fines maliciosos. Ahora, existe otro término, que es el que tendríamos que utilizar de esto un poco más, que viene a ser el de cracker. Los crackers, a diferencia de los hackers, se introducen en el sistema informático con la intención de provocar un daño, ya sea para destruir datos, para quitar el acceso a este sistema, para causar un problema de cualquier tipo. Pero tiene esa diferencia con los hackers. Los crackers sí buscan provocar un daño. Esa es su finalidad. Ahora, existen dos variantes. Los que ingresan a un sistema informático, roban información y destruyen o destruyen el sistema informático. O los que, por ejemplo, son muy comunes,
que lo que hacen es quitar protecciones a todo tipo de programas para hacerlas funcionales sin licencias comerciales. Es decir, que es algo que en muchos casos, incluso dentro de instituciones, hasta incluso instituciones públicas, se utiliza este tipo de programas. Estaría fomentando prácticamente este tipo de conductas de los crackers. ¿Qué son los programas pirateados, por ejemplo? Digamos, el tema de Office, que es uno de los programas utilizados. La mayoría de las personas no tienen una licencia para utilizarlo, sino que lo que hacen es utilizar versiones que son compartidas por este tipo de crackers, que lo que hacen es encontrar formas de quitar esa necesidad de una licencia, o de poner una licencia falsa, una licencia que no es oficial, por la cual no se está pagando. Esto sucede con videojuegos, sucede con programas de diferentes tipos, de ofimática, como decía, como Office, programas de diseño, de edición. Prácticamente en todo lo que sea software, existen personas que se dedican a agarrar estos programas que son de pago, quitarle la protección y ya sea algunos venderlo, obviamente a precios más bajos que las licencias originales, o incluso ponerlo a disposición de la gente de forma gratuita. Este término de crackers a lo que se refiere principalmente es a el poder romper justamente la seguridad. Viene de crack, rotura en la seguridad. Por tanto, los crackers tienen igualmente conocimientos, igual que los hackers, conocimientos de todo relacionado con tecnología, programación, electrónica, pero lo que hacen es romper protecciones, romper elementos de seguridad en programas comerciales, por digo, ya sea para sacar un provecho ellos o simplemente para provocar un daño a los propietarios de este software. Este tipo de acciones que realizan los crackers pueden ir desde simple destrucción de información, a través de un virus, por ejemplo, hasta el robo de datos personales incluso, y la venta de estos datos. Los crackers, por lo general, operan principalmente en países de tercer mundo. Sus víctimas favoritas serían las de países tercermundistas. ¿Esto por qué? Porque contamos con una menor seguridad, menor preparación, y además incluso pueden operar más fácilmente teniendo incluso bases dentro de países tercermundistas por la falta de regulación. Como vimos, si no hay muchos delitos informáticos que sancionen este tipo de conductas, o no hay suficiente conocimiento para poder investigar ese tipo de delitos, entonces para los crackers es fácil poder asentarse en un país tercermundista, operar desde ahí, o incluso dañar a las personas de esos países, y prácticamente ellos no corren riesgo de ser descubiertos, ser procesados y ser sancionados por ese tipo de conductas. O sea, la primera cosa que sería importante es mencionar las diferencias entre hacker y cracker. Es lo que más tienen que recordar. Son los términos más utilizados. Ahora, otro aspecto tendría que ser el de los freakers. Los freakers lo que hacen es especializarse en dispositivos móviles. Prácticamente son como crackers, pero para teléfonos. En este caso, los freakers no tienen un conocimiento profundo así de computadoras, pero sí de dispositivos móviles. Un aspecto en el que los freakers operan bastante es, por ejemplo, en el tema de las tarjetas, por ejemplo, de recarga para dispositivos móviles, para poder hacer llamadas gratuitas o poder conseguir códigos con los cuales recargar el crédito sin necesidad de pagar. Igualmente también pueden llegar a intentar acceder a datos que se encuentren en dispositivos móviles. Ahora, hay algo importante que se tiene que mencionar en el tema de los freakers. Mientras, cuando se trata de enfrentarse a un cracker o a un hacker, se puede tener, por ejemplo, si es que una computadora fue infectada, se puede utilizar un sistema, un programa de antivirus o este tipo de herramientas que puedan ayudar a eliminar estos virus. Si es que un dispositivo móvil es infectado por un freaker, prácticamente no existe forma de eliminar este virus. Más que, evidentemente, restablecer el dispositivo móvil de fábrica. Por eso hay que tener bastante cuidado con el tema de dispositivos móviles. Si bien en Internet pueden encontrar en el mismo Play Store en caso de dispositivos Android
en la Apple Store en caso de dispositivos de Apple, de iOS. Pueden encontrar varios programas de antivirus. La mayoría de estos programas lo único que hacen es optimizar el teléfono. Por ejemplo, eliminar archivos basura, archivos duplicados, liberar memoria, pero no pueden eliminar virus. Es algo que mucha gente no comprende. Muchos piensan de que si, digamos, infecta con un virus en su celular, pueden instalar un programa y eliminarlo. Eso no se puede. Es por ese motivo que los freakers incluso pueden representar un riesgo mayor que los crackers. Más aún considerando que en los dispositivos móviles muchas veces tenemos toda nuestra información. Por ejemplo, podemos tener aplicaciones de banco en un dispositivo móvil. Muchas veces guardamos ahí nuestras contraseñas. Tenemos las redes sociales, puede ser correo electrónico, Facebook, Instagram, WhatsApp. Todo eso se encuentra normalmente en los celulares, además de otra información personal como audios, videos, fotos. Prácticamente mucha gente lleva su vida en su celular. Y por tanto, si existe este tipo de vulneración a la información que tienen ahí, como les digo, el daño va a ser mucho mayor que si se llegara a vulnerar la información que tienen en la computadora, por ejemplo. Ahora, existe dentro de este tipo de delitos informáticos, o delincuentes informáticos, que son los freakers, diferentes tipos también, o subtipos. Por ejemplo, el shoulder surfing. Los que realizan ese tipo de actividades que tiene este denominativo de shoulder surfing, lo que hacen es observar el código de acceso telefónico para poder acceder al dispositivo de una persona. Esto lo hacen de forma física. Es decir, en algún momento, algún descuido de la persona, pueden tomar su dispositivo y mediante una determinada herramienta poder acceder a estos códigos con los cuales van a poder más adelante acceder al dispositivo. Ahora, existen otros que se dedican a las operaciones de telefonía. Es decir, lo que hacen ellos es, por ejemplo, que es algo bastante común, lamentablemente, dentro de las mismas empresas de telecomunicaciones, que utilizan el identificador que tiene un número de teléfono para poder hacer llamadas y que esos gastos se carguen a el número de otra persona. Es algo que incluso ustedes pueden pensar tal vez alguna vez que hayan tenido crédito y que de la nada ese crédito desapareció o que se consumió más rápido de lo que debía. Que sea en crédito normal, minutos o megas, pueden haber notado que en alguna ocasión se les consumió demasiado rápido. Muchas veces por este tipo de delincuentes informáticos que se dedican a estas operaciones en telefonía, que como les digo, muchas veces son trabajadores de las mismas empresas. Por ejemplo, hay casos en Entel, por ejemplo, en Tigo, de personas que trabajan en la empresa y que justamente aprovechando esa situación en la que ellos se encuentran laboralmente, el poder tener acceso más fácil a estos sistemas, aprovechan para cargar los gastos que ellos realizan en telefonía a otros clientes de la empresa. Obviamente son ellos los que se ven perjudicados. Muchas veces uno piensa que tal vez fue un error, de que tal vez no te diste cuenta cuánto habías gastado. Pero en muchos casos es por ese motivo que desaparece el crédito, por ejemplo. Otros se dedican a otra conducta, otro comportamiento que es el diverting. Lo que hacen ellos es acceder de forma ilícita a centrales telefónicas privadas para realizar llamadas, principalmente llamadas de larga distancia, que ellos no pagan y se terminan cargando a otra persona. Esto ya sea lo hacen para ellos poder realizar estas llamadas o para proveer este servicio a otras personas. Sí, proveer a una persona el servicio de llamadas a un costo mucho menor que el que tendría normalmente, pero es porque estas llamadas después se van a cargar a otra persona. Y finalmente existen también los freakers que lo que hacen es acceder a datos, por ejemplo, de correo de voz o que realizan un monitoreo del dispositivo para poder interceptar llamadas, interceptar mensajes, ya sea entrantes o salientes, prácticamente interceptar todo el tráfico que podría haber en telefonía. Eso ya sea para poder conseguir algún dato, por ejemplo, de bancos, o poder retirar alguna suma de dinero de esa persona, o poder conseguir información que les sirva para después poder conseguir alguna, probablemente algún rescate probablemente por esa información que hubieran conseguido, a cambio de no hacerla pública.
En sí, todos estos tipos de conductas estarían relacionadas con los freakers, con ese tipo de delincuentes informáticos, que como pueden ver abarca muchas conductas distintas. Luego tenemos ya otros tipos de delincuentes informáticos que tienen ciertas características que los diferencian de los otros delincuentes. Por ejemplo, los lammers. Los lammers, la característica que tienen es que ellos no tienen conocimiento de informática, más que un conocimiento básico. Eso puede hacer que ustedes piensen cómo es que una persona que no tiene un conocimiento avanzado en informática puede llegar a cometer un delito informático. Y es porque los lammers no utilizan su propio conocimiento, sino que utilizan conocimiento publicado por personas que sí son expertos en la materia. Por ejemplo, ellos utilizan esos tutoriales que les mencionaba, que se pueden encontrar en Internet. Ellos utilizan ese tipo de tutoriales, ese tipo de herramientas que pueden descargar y tratan de replicar lo que alguna persona ya hizo, que algún cracker ya hizo, algún freaker ya hizo. Lo que sucede con estos es que por esta falta de conocimiento que tienen, muchas veces si es que fallan, la primera, no tienen la capacidad para continuar. Es decir, que si es que esa herramienta ya por algún motivo, digamos, ya no está actualizada y ya no les permite poder vulnerar algún sistema informático y acceder al mismo, entonces ellos ya no saben cómo pueden actuar y terminan dejándolo porque no tienen el conocimiento necesario para ir más allá. Solamente se basan en eso, en información que puedan encontrar sobre cómo cometer delitos informáticos. Lo contrario vendrían a ser los gurús. Los gurús lo que hacen es enseñar, son maestros de los futuros hackers. Normalmente son personas ya mayores, con bastante experiencia, que ya se encuentran retirados. Ellos ya no cometen delitos, pero lo que hacen es enseñar a las futuras generaciones de hackers o de crackers, compartir su información y de esa forma el gurú no es el que comete el delito, pero le está dando las herramientas, la información a otro para que pueda cometer ese tipo de delitos. Ahora, algo importante es que los gurús muchas veces no enseñan todo su conocimiento, sino únicamente técnicas básicas para que las personas puedan empezar a interesarse por esos delitos informáticos, empezar a introducirse en ellos y después ya son ellos mismos los que tienen que ir prácticamente formando su camino en este tipo de delitos, ir ya desarrollando ellos sus propias herramientas, sus propios medios para poder continuar con este tipo de delitos. Luego están los bucaneros, que como su nombre en sí lo indica también, lo que hacen es dedicarse a la piratería, pero en este caso piratería evidentemente de productos informáticos. Por ejemplo, lo que pueden hacer este tipo de delincuentes informáticos, los bucaneros, es realmente robar o generar códigos que se puedan utilizar, por ejemplo, para compras por internet, para hacer compras en distintas aplicaciones o páginas. O, por ejemplo, pueden vender programas pirateados, programas a los que ya se les quitó la licencia y que después ellos los revenden para poder obtener ellos el beneficio, en lugar de que lo obtengan los propietarios de la licencia de software. Se dedican a eso exclusivamente, a vender, comercializar productos piratas en materia informática. Luego están los newbies, que prácticamente son novatos en lo que respecta al hacking. Son personas que están empezando, no tienen conocimientos suficientes, no tienen herramientas suficientes, intentan seguir las instrucciones, algún conocimiento que hayan adquirido, pero no llegan a ser representar un gran riesgo, ya que, como les digo, son personas que están empezando en este mundo. Por tanto, ellos nuevamente no llegan a conseguir vulnerar ningún tipo de seguridad. Les falta bastante experiencia, bastante conocimientos y herramientas. Luego está otro tipo de delincuentes informáticos que se dedican al trashing. Este tipo de delincuentes informáticos tienen una particularidad. Lo que ellos hacen es revisar la basura, por ejemplo, lo descartado por la persona. Ya sea basura informática, por ejemplo, archivos eliminados, que son enviados a la papelera, o basura física. Incluso pueden ellos actuar de forma física y, por ejemplo, revisar cosas que haya desechado una persona para tratar de encontrar entre esa basura algún dato que les pueda servir más adelante. Es una especie de trabajo de espionaje. Están atentos a qué puede hacerse la persona
y tratar de encontrar alguna contraseña o alguna clave de acceso que les pueda servir para que ellos después puedan cometer algún delito informático contra esta persona. Sí, como les digo, tienen una forma de operar muy distinta a los otros, ya que se dedican a eso, a revisar la basura de las personas. Ahora, especialmente los piratas informáticos. Los piratas informáticos están bastante relacionados con los bucaneros. La diferencia es que los bucaneros, más que todo, se dedican a la comercialización. Y los piratas informáticos pueden no llegar a comercializar tal vez este tipo de programas. Simplemente pueden crear estas copias piratas, copias sin licencia, e incluso muchas veces las dejan a disposición de la gente. O las utilizan ellos mismos para un fin determinado. Pero esa sería la diferencia con los bucaneros. Los piratas informáticos no comercializan con estos programas. Los bucaneros sí, se dedican principalmente a comercializar. Respecto a los tipos de delincuentes informáticos, ¿tendrían alguna duda? No, doctor, todo claro. Gracias. Muy bien. Ahora, como pueden ver, existe una gran variedad de delincuentes informáticos. Ahora ya saben que tampoco sería correcto denominar a cualquier delincuente informático hacker. En especial, ya que, según lo que se pudo ver aquí también, los hackers vendrían a ser realmente los que menos delinquen. Son los que acceden al sistema pero no intentan ocasionar un daño. Más correcto sería utilizar el término de cracker si hablamos de computadoras y de phreaker si hablamos de dispositivos móviles. Los demás son prácticamente tipos minoritarios, pero los principales vendrían a ser los tres primeros, pues como les digo, el primero normalmente no con la finalidad de ocasionar un daño. Es más, muchas veces los hackers ayudan a empresas. Muchas veces los contratan para que puedan identificar vulnerabilidades, poder corregirlas y evitar que en el futuro un cracker pueda acceder a esa información y pueda provocar un verdadero daño. Ahora, respecto a la personalidad criminal de un ciberdelincuente. Al igual que todos los tipos de delincuentes, que dependiendo del tipo de delito que cometen suelen tener algún tipo de personalidad que los predispone más frente a este tipo de delitos, los ciberdelincuentes igualmente tienen sus características distintivas. Ahora, la forma en la que se suele describir a un ciberdelincuente, por lo general, es que principalmente son personas que no poseen antecedentes delictivos. Como les dije, muchas veces son personas que tienen una vida normal, sin dedicarse a nada ilegal. Solamente que a veces por curiosidad pueden ingresar en esto o por desafiarse ellos mismos pueden empezar a cometer ese tipo de delitos. Pero por lo general no tienen antecedentes. Ahora, estadísticamente, la mayoría de estos tipos de ciberdelincuentes son de sexo masculino. Eso no quiere decir que tampoco haya mujeres que cometen ese tipo de delitos. Solamente que a nivel estadístico, mayormente son hombres. Otro aspecto es que la mayoría, que no todos, pero actúan de forma individual. Existen grupos también. Hay grupos, por ejemplo, principalmente en el tema de videojuegos, hay varios grupos, como por ejemplo Codex, que se dedican a craquear juegos como un reto entre estos grupos. Es decir, que digamos sale un nuevo videojuego, ellos entre todos esos grupos lo que hacen es empezar a intentar quitar las protecciones que tiene y a ver quién logra hacerlo primero. Hacen esa competencia. En ese caso sí actúan en grupos, pero por lo general actúan de forma individual. Normalmente es una persona simplemente la que, con sus conocimientos y con las herramientas que tiene a su disposición, comete ese tipo de delitos informáticos. Otro punto es que suelen poseer una inteligencia brillante y una alta capacidad de lógica. Son personas ávidas de vencer obstáculos, con una actitud casi deportiva en vulnerar la seguridad de los sistemas. Evidentemente, como les decía, principalmente en lo que son los hackers, crackers y phreakers, tienen que ser personas que tengan un conocimiento muy amplio en todo lo relacionado con sistemas informáticos, con programación, con la tecnología, y para eso hace falta ser muy inteligente. Muchas veces incluso ese tipo de delitos
llegan a ser cometidos por personas que podrían identificarse popularmente como nerds, que son personas con un conocimiento, una capacidad intelectual mucho más alta, que les da esa facilidad de poder aprender lo necesario para poder cometer un delito de este tipo. Y otra característica que suelen tener los ciberdelincuentes es que suelen ser jóvenes, con una gran solvencia en el manejo de la computadora, con coraje, temeridad y gran confianza en sí mismos. Eso porque la gran solvencia en el manejo de la computadora es algo que, bueno, lamentablemente actualmente prácticamente todos los jóvenes son muy buenos manejando computadoras. Pero eso también puede predisponerlos, el estar constantemente con la computadora puede hacer que ellos lleguen a acceder justamente a este tipo de páginas donde se difunde ese tipo de herramientas o tutoriales para cometer delitos informáticos y pueden llegar a intentar. Porque normalmente son personas que manejan muy bien las computadoras. Y evidentemente tienen que tener coraje y temeridad y confianza en sí mismos. ¿Por qué? Si bien ellos no necesitan estar en contacto directo con la víctima o no necesitan arriesgarse físicamente, normalmente ellos son conscientes de que lo que ellos están realizando es algo ilegal y algo en lo que se están arriesgando bastante, que si llegan a ser descubiertos y llegan a ser identificados por el delito que están cometiendo, pueden ser sancionados. Y a pesar de eso, ellos realizan ese tipo de acciones. Sí, son personas que prácticamente no les importa, son conscientes de las consecuencias, pero están dispuestos a enfrentar esas consecuencias con tal de solamente demostrar que ellos son capaces de lograr esto, de vulnerar un sistema informático. Ahora, también existe otras características que se suele dar, en este caso en personalidad criminal, como el hecho de que también pueden haber técnicos no universitarios, por ejemplo, personas que ya tienen un conocimiento en base a estudios. Por ejemplo, muchas veces personas que estudian informática o diferentes áreas técnicas relacionadas con la informática pueden llegar a tener conocimientos más fácilmente para poder cometer ese tipo de delitos. Pero también pueden ser autodidactas. Muchos aprenden en base simplemente a esos tutoriales que les diga que hay disponibles o a la práctica, simplemente revisando y con los conocimientos que ellos ya tienen, pueden ir intentando vulnerar algún sistema informático hasta que lo logran. Cuentan con una capacidad de concentración y perseverancia muy alta, porque esto evidentemente no es algo que se consiga en un momento. Si bien, una vez que ellos ya crean sus propias herramientas, pueden llegar a cometer un delito informático en cuestión de segundos, el poder desarrollar esta herramienta requiere bastante tiempo y mucha dedicación por parte de ellos. Y algo que habíamos visto, por ejemplo, es que no son delincuentes profesionales típicos, son personas que tienen una vida normal, ocupaciones normales, y pueden ser socialmente aceptados. Si una persona se encuentra con un delincuente informático por la calle, normalmente no va a haber alguna característica que le alerte de que está ante un delincuente informático, sino que lo va a ver como una persona normal, una persona común y corriente. Ahora, en el caso de las personas que cometen fraude, hay algo muy curioso, y es que por lo general son personas destacadas en el ámbito laboral, como muy trabajadoras y motivadas. Son personas que se enfocan en su trabajo, tienen energía, ganas de trabajar, pero este tipo de personas muchas veces llegan a cometer estos fraudes. Ahora, por esa conducta que ellos tienen en el ámbito laboral, muchas veces es más difícil incluso poder identificarlos a ellos como los culpables. Es difícil creer que ellos hayan cometido una acción de este tipo, si demuestran tanta responsabilidad o tanto empeño en sus trabajos. Ahora, respecto a los que se dedican a las estafas, normalmente son especialistas. En este caso, los estafadores sí suelen ser personas que ya se dedican un poco más al tema de la delincuencia. Estos sí normalmente no son personas que lo hacen por curiosidad simplemente, sino son personas que ya tienen experiencia, son personas que se dedican regularmente a este tipo de situaciones y de esa forma van mejorando incluso sus habilidades para poder engañar a la gente. Ahora, esto ya habíamos mencionado un poco en las características, y es que algunos estudiosos de la materia los catalogan como delitos de cuello blanco, debido a que el sujeto que comete ese tipo de delitos es poseedor de cierto estatus económico, socioeconómico. Esto no sucede en todos los casos, pero evidentemente también para poder cometer un delito de este tipo,
se tiene que tener acceso a Internet, que es un dispositivo móvil, a una computadora, nuevamente también a computadoras relativamente modernas con componentes de gama por lo menos media alta. Y eso evidentemente indicaría también de que esas personas tienen dinero, en muchos casos. Y es por eso que muchos de ellos no realizan ese tipo de delitos por necesidad, sino simplemente porque quieren hacerlo. Ellos no tienen la necesidad de, por ejemplo, conseguir dinero, nada, tienen lo que ellos necesitarían, pero aún así llegan a cometer ese tipo de delitos. Ahora, existen también otros aspectos que se han ido estudiando respecto al comportamiento, así que tienen las características de la personalidad de un ciberdelincuente, que son más que todo datos estadísticos, porque estos no podrían en sí asegurar que una persona que coincida con esas características va a ser un delincuente. Por ejemplo, en el tema de la religión, se ha visto que la mayoría de los que cometen este tipo de delitos son agnósticos. Pero esto no indica, obviamente, que las personas agnósticas sean los que pueden cometer más estos delitos. Simplemente que a nivel estadístico sí se ha llegado a esos datos. Ahora, también se ha visto que estos tipos de delincuentes suelen preferir ciudades y muchas veces cerca de universidades. ¿Eso por qué? Porque como les mencioné también, muchas veces estas personas tienen conocimientos técnicos, por ejemplo, son jóvenes, y aún pueden estar estudiando o pueden estar trabajando. Por tanto, dentro de una ciudad es donde podrían desarrollarse de mejor manera, incluso pasar desapercibidos y seguir cometiendo este tipo de delitos. Y bueno, hay otras características, por ejemplo, en el aspecto de la apariencia, que normalmente son personas que no se preocupan mucho por su apariencia, son más desalineadas, más abstraídas también, tienen un estilo de vida más sedentario, ser personas más delgadas. Pero son esos ya datos, como les digo, puramente estadísticos. No significa que todas las personas delgadas y abstraídas o cuando tengan mucho cuidado personal van a ser delincuentes informáticos. Es una aclaración que es necesario realizar. Ahora, vamos a pasar a hablar del marco legal de lo que son los delitos informáticos. Esto es algo que es muy importante que vamos a estudiar, porque en el marco legal vamos a ir viendo qué normas tenemos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que hablen sobre delitos informáticos. Les adelanto que dentro de Bolivia no tenemos muchas, pero justamente por eso es que tenemos que estudiar el marco legal completo. Ver, por ejemplo, a falta de normas a nivel nacional, a qué normas internacionales podemos recurrir para poder justamente tener una mayor información, un mejor enfoque, una mejor forma de fundamentar en ese tipo de delitos, ya que faltaría información dentro de lo que serían las normas internas del ordenamiento jurídico boliviano. Primero, si hablamos de convenciones internacionales, tenemos que hablar principalmente de tres aspectos. La Convención sobre la Ciberdelincuencia de Budapest, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y las convenciones de la ONU sobre ciberdelincuencia. A nivel internacional, si bien habría también otras convenciones más que se habían realizado, las principales serían estas tres. Son las que tienen una mayor relevancia. Primero, la Convención sobre la Ciberdelincuencia de Budapest. Esta convención fue realizada justamente debido a la necesidad que había de abordar lo que son los delitos informáticos por la creciente, el incremento de este tipo de delitos. Ahora, la Convención de Budapest fue adoptada en 2001 como un tratado internacional que abordaba todo lo relacionado con delitos informáticos y que lo que busca es promover la cooperación entre los países para poder luchar contra estos delitos, para poder prevenir los mismos y poder perseguir a los delincuentes informáticos. Esta convención fue realizada en Europa, pero se ha abierto a muchos países fuera de Europa para que puedan adherirse, porque se trata de un tema de importancia a nivel mundial. Ahora, ¿qué podemos destacar de esta convención? La Convención de Budapest ha tenido varios logros clave en la lucha contra delitos informáticos. El primero son las definiciones claras.
Es difícil encontrar, por ejemplo, dentro de la normativa nacional, definiciones claras de los diferentes delitos informáticos. ¿Qué conductas son consideradas delitos informáticos? La Convención sobre Ciberdelincuencia de Budapest sí nos da definiciones claras de qué conductas o qué actos son delitos informáticos. Tiene la finalidad de poder unificar esas definiciones. Esto para garantizar que a nivel mundial se realice una aplicación coherente de las leyes para perseguir ese tipo de conductas. Porque si no, si cada país intentaría dar una definición distinta, algunos tal vez podrían considerar una conducta como un delito informático, otros no. Y en ese caso bastaría para que una persona pueda estar exenta de responsabilidad con que se vaya a un país donde su conducta no sea considerada un delito. Ahora, otro aspecto clave de esta convención es que establece procedimientos de investigación y de extradición. Establece diferentes guías, directrices para la investigación y para el procesamiento de delitos informáticos, incluyendo la extradición de sospechosos de delitos informáticos. Esto para facilitar una cooperación entre los distintos países en tema de delitos informáticos. Relacionado con esto también, esta convención busca fortalecer la cooperación internacional, promover que entre todos los estados parte se comprometan a colaborar en investigación y persecución de delitos informáticos. Esto porque estos son delitos transfronterizos, no afectan a un solo país. Y finalmente, esta convención establece medidas de seguridad y de protección de datos. Principalmente intenta abordar lo que es la seguridad cibernética, exigiendo a los países miembros tomar medidas para proteger los sistemas de información crítica y también fomentar la cooperación entre distintos países para poder establecer mejores medidas de protección. Ahora, si bien hemos visto que esta convención ha traído bastantes avances, trata temas muy importantes en materia de delitos informáticos, también enfrenta muchos desafíos. Esto porque los delitos también van evolucionando. A medida que la tecnología evoluciona, las tácticas de los ciberdelincuentes también evolucionan. Y eso exige que exista una continua adaptación de las leyes y de las prácticas internacionales para poder mantenerse actualizados y poder hacer frente a los delitos informáticos de una mejor manera. De todas formas, si bien existirían desafíos, la Convención sobre Ciberdelincuencia de Budapest vendría a ser un pilar fundamental en lo que es la lucha global contra delitos informáticos. Ahora, otra convención que nos interesa en esta área es la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Esa convención, que fue adoptada por los Estados miembros de la OEA en 2002, tiene el objetivo de prevenir, combatir y eliminar el terrorismo en todas sus formas. Ahora, si bien se enfoca principalmente en el terrorismo, esto también llega a implicar algunos elementos de ciberseguridad y delitos informáticos, los cuales también pueden ser utilizados por terroristas. Igualmente, en lo que nos ayuda esta convención es que también nos aporta definiciones sobre algunos delitos informáticos que junto con la Convención sobre Ciberdelincuencia de Budapest pueden ayudarnos a poder tener una mejor comprensión de las conductas delictivas. Igualmente establece mecanismos que se promueva la cooperación internacional para luchar contra el terrorismo y por extensión contra delitos informáticos que puedan ser cometidos por estos terroristas. Y también habla de temas de ciberseguridad, formas de prevenir ese tipo de ataques informáticos con un componente terrorista y promover medidas para proteger las infraestructuras críticas del Estado. En sí, ambos vendrían a tener aportes en temas bastante similares, aunque la Convención sobre Ciberdelincuencia de Budapest es algo más específica en lo que son delitos informáticos. Pero la Convención Interamericana contra el Terrorismo vendría a ayudar, vendría a ser un aporte más, algo complementario para poder comprender los delitos informáticos. Y finalmente, algo muy importante, las convenciones de las Naciones Unidas sobre ciberdelincuencia. Han existido una gran cantidad de convenciones que ha realizado las Naciones Unidas sobre temas de ciberdelincuencia. En el 2001 se realizó una convención conocida como un Cybercrime o la Comisión de Delitos Informáticos, que es un tratado global
que complementa a la Convención de Budapest y que establece diferentes directrices en la lucha contra delitos informáticos. Vendría prácticamente a recopilar distintos aspectos de la Convención sobre la Ciberdelincuencia de Budapest, a mejorarlos, a complementarlos, a hacerlos más claros y implementar algunos aspectos que no se tenían presentes en esa convención. En estas convenciones de la ONU se han tratado diferentes temas. Por ejemplo, dentro de estas convenciones es que se creó un manual para la lucha contra los delitos informáticos. Este manual es base y la verdad les recomiendo de que si quieren introducirse más en lo que son los delitos informáticos, puedan descargar este manual que está disponible en Internet, porque en este se habla de forma muy detallada, por ejemplo, de los distintos delitos informáticos que pueden existir, formas en las que los estados podrían ayudar a prevenir o a luchar contra estos delitos, y muchos aspectos que son muy importantes para todo aquel que esté interesado en el derecho informático y más específicamente en los delitos informáticos. Ahora, esto vendría a ser realmente lo que tendríamos en materia de tratados internacionales. A nivel internacional podríamos acudir a estas normas, bueno, a estas convenciones, para poder tener una mayor información. Ahora, si nos vamos al ámbito nacional, ahí van a ver que si no tenemos mucho. En el ámbito nacional, lo que es legislación nacional, tendríamos principalmente dos normas y una que está pendiente, que se está tratando, se intenta hace bastante tiempo de tener ese tipo de regulaciones, pero hasta el momento no se tiene. Tenemos, en primer lugar, el Código Penal. El Código Penal lo que nos da es justamente la legislación, la tipificación de los delitos informáticos. Ahora, existe una gran cantidad de delitos informáticos. Por ejemplo, en el manual de la ONU se reconocen 15 delitos informáticos. Pero, ¿saben cuántos delitos informáticos tenemos aquí en Bolivia? Tenemos únicamente 2 delitos informáticos. De 15 delitos, tenemos 2. Es una muestra clara de que en nuestra legislación hay bastantes vacíos. Falta mejorar bastante en lo relacionado con la normal tipificación de conductas como delitos informáticos. Que nosotros tenemos tipificada la manipulación informática y el acceso indebido. Serían las dos conductas que tendríamos tipificadas. Y algo preocupante, vamos a ir viendo. Si revisan, estos dos tipos penales se encuentran en el artículo 363 bis y 363 ter del Código Penal. Ahora, viendo el artículo 363 bis, por ejemplo, que nos habla de la manipulación informática, lo que nos dice es que el que con la intención de obtener un beneficio indebido para sí o un tercero manipule un procesamiento o transferencia de datos informáticos que conduzca a un resultado incorrecto o evite un proceso tal cuyo resultado habría sido correcto, ocasionando de esta manera una transferencia patrimonial en perjuicio de tercero, será sancionado con reclusión de 1 a 5 años y multa de 60 a 200 días. Desde ahí podemos ver que la sanción es bastante baja. Una sanción que va de 1 a 5 años únicamente, para la gravedad del daño que se podría ocasionar con este tipo penal. Peor aún, si nos vamos al artículo 363 ter, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos. Nos dice, el que sin estar autorizado se apodere, acceda, utilice, modifique, suprima o inutilice datos almacenados en una computadora o en cualquier soporte informático, ocasionando perjuicio al titular de la información, será sancionado con prestación de trabajo hasta 1 año o multa hasta 200 días. ¿Qué se puede reconocer de este artículo? Que este tipo penal no tiene pena privativa de libertad. Tiene otro tipo de sanción, de prestación de trabajo y multa, pero no hay privación de libertad. Pero igualmente un delito que puede ocasionar un daño bastante grave. Es decir que dentro del Código Penal, si bien, como les digo, tendríamos estos 2 artículos, faltaría, primero, implementar otros tipos penales que puedan tomar en cuenta las otras conductas delictivas en materia de delitos informáticos y fortalecer las sanciones que tenemos ya previstas en estos 2 tipos penales. Ahora, lo que podemos hacer actualmente, ya que como pudieron ver estos delitos no son tampoco tan específicos en algunos aspectos,
y no tienen sanciones tan graves, es recurrir a delitos antiguos, ya tipificados en el Código Penal, que en muchos casos van de la mano con ese tipo de delitos informáticos. Por ejemplo, en el phishing, lo que se hace es capturar datos de un cliente, por ejemplo, de un banco. Digamos que se logra conseguir información de esa persona, y esta información se utiliza para sacar dinero de su cuenta, ya sea mediante un cajero, una transferencia o en caja mismo. Si hablamos de delito informático, entonces podríamos buscar alguno con una sanción que no sería lo suficientemente fuerte. Así que podríamos tomar en cuenta qué es lo que se está consiguiendo con esto. Mediante este delito informático se está concretando en algo físico que es un robo. Entonces, más allá de la manipulación y acceso indebido que se estaría realizando como delito informático, que prácticamente si es acceso indebido no tiene una pena privativa de libertad, podríamos también intentar relacionarlo con otro delito como por ejemplo de robo. O, por ejemplo, con delitos como el uso de instrumentos falsificados. Si hubieran falsificado alguna identificación, por ejemplo, para poder completar esta transacción. O con delitos como el abuso de confianza, u otros dependiendo del caso. Es decir, ¿qué es lo que podríamos intentar hacer ante la falta de legislación en Bolivia? Que sería intentar relacionar el delito informático con otro delito, ya un delito común, y tratar de perseguir la sanción por ese delito. Porque si no, la verdad, si les digo, de que si intentan perseguir únicamente un delito informático, que sería estos dos que tenemos tipificados, lo más probable es que no se consiga llegar a una sanción, y si se consigue va a ser una sanción mínima, eso que prácticamente no va a llegar a ser suficiente para la gravedad del daño que se hubiera ocasionado. Luego tenemos la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicaciones. Esta ley principalmente lo que nos ayuda es que da disposiciones sobre la privacidad y sanciones a quienes atenten a la seguridad individual de los usuarios. Pero el problema que tenemos con esta ley es que no se especifica más. Por ejemplo, en su artículo 5, en el párrafo 5, se habla de la inviolabilidad, estableciendo que las conversaciones privadas efectuadas a través de uso de telecomunicaciones, como por ejemplo servicio telefónico, servicio postal, son secretas y no pueden ser interceptadas, interferidas, obstruidas o publicadas. Pero más allá de esa prohibición, es decir, de que toda esa correspondencia es inviolable, no se dice cómo se va a sancionar a quien llega a violar esta correspondencia. Para eso tendríamos que irnos a veces al Código Penal nuevamente. Pero en la Ley de Telecomunicaciones no se establece más que eso. Ahora, por ejemplo, en el artículo 89 y 90 de esta ley, de la Ley General de Telecomunicaciones, nos habla de el correo electrónico personal y el correo electrónico laboral, que nos dice que el correo personal es de propiedad de la persona que lo crea y el correo electrónico laboral es de propiedad del empleador, incluyendo eso la contraseña. Es decir, que por ejemplo en este caso nos diría de que si se comete alguna vulneración al correo electrónico laboral, el correo electrónico institucional, prácticamente esta sería una infracción contra el empleador, no contra la persona que en ese momento estaba manejando ese correo electrónico, porque ese correo electrónico no era de su propiedad. Y además el problema que plantea esto es que si el empleador es el propietario de ese correo y de la contraseña, entonces habría que ver si el empleador tendría, por ejemplo, la facultad de poder ingresar a este correo y poder revisar, pese a que se haya entregado, digamos, el correo para el trabajo de una persona. Pero al decir que el empleador es el propietario, se podría crear ese riesgo de que el empleador pueda entrar a revisar el correo en el momento que quiera y acceder a él sin que se tenga una repercusión. Ahora, en el artículo 92 de esta ley se establece un marco general para poder sancionar precisamente este tipo de infracciones, pero no se hace referencia a delitos cibernéticos como tales. Lo que podríamos hacer en este caso también, por ejemplo, sería recurrir a lo que es el reglamento de esta Ley General de Telecomunicaciones. Pues el reglamento, por ejemplo, nos habla igualmente de la inviolabilidad y secreto de las comunicaciones, ya un poco más detallado, una información un poco más detallada,
pero igualmente sigue siendo insuficiente para proteger todas estas conversaciones, la privacidad que se debe tener en las conversaciones. Y también nos habla, por ejemplo, el artículo 176 de la protección de datos personales, diciendo que las empresas, los proveedores de telecomunicaciones son responsables de proteger estos datos o de guardar el secreto del contenido de las comunicaciones y datos personales. Y que eso no va a poder vulnerarse a menos de que sea, por ejemplo, mediante una orden judicial. Es decir, si no existe una orden judicial, por ejemplo, o un consentimiento de la persona, no se puede revelar información que sea transmitido mediante medios de telecomunicaciones. Ese tipo de situaciones, como digo, se encontrarían en la Ley General de Telecomunicaciones, que vendrían a servirnos como un complemento. Pero, donde debería estar, que es lo que tendríamos que tener aquí en Bolivia para proteger en sí toda esta información, es la Ley de Protección de Datos Personales. Esta ley, lamentablemente, bueno, se presentó un proyecto de ley hace un tiempo, y anteriormente ya se habían presentado otros proyectos, pero hasta el momento no parece haber un avance, de una ley a nivel nacional. Existe, por ejemplo, en Coroico, de que ellos sí ya tienen una ley que ya regula ese tema de la protección de datos personales. Pero a nivel nacional no tenemos una ley, no tenemos una protección de ese tipo. Lo que tendríamos, y que es algo que podríamos utilizar, pues, siempre ante esta falta, si vemos algún vacío, digamos, a ese tipo de normativa, tenemos que recurrir a otras normas en las que sí se contenga algo que nos pueda servir. En este caso, si hablamos de datos personales o de información privada, a lo que podríamos recurrir sería a la Constitución Política del Estado, específicamente lo que es una acción de protección de privacidad. Prácticamente sería el medio idóneo, en este caso, para poder enfrentar un hecho de este tipo en el cual se haya vulnerado la privacidad de las personas o se haya vulnerado los datos personales de una persona. Este tipo de acciones ustedes ya deben conocer un poco de un procedimiento especial prácticamente y que se puede utilizar para proteger cualquier tipo de información personal privada, ya sea para impedir de que esa información se dé a conocer o para, si es que esa información ya se publicó, por ejemplo, conseguir su eliminación o la rectificación de datos que se hayan encontrado registrados en algún medio electrónico, medios magnéticos, en archivos, bases de datos, todo aquello que afecte la intimidad y la privacidad, que pueda llegar a dañar la imagen, la honra, la reputación, es lo que intentamos defender con una acción de protección de privacidad. Sería en sí eso lo que podríamos hacer para poder enfrentarnos a este tipo de situaciones. Ahora, algo importante también es el tema de la jurisdicción y los retos legales en el ámbito digital. Si hablamos de jurisdicción, estamos hablando de la competencia de un tribunal o autoridad para conocer un asunto, y para tomar decisiones, para poder juzgar en un caso específico. Ahí tenemos un problema en lo que es el ámbito digital, ya que es difícil poder determinar cuál es la jurisdicción competente para juzgar un delito informático, por ejemplo, porque pueden ser cometidos desde cualquier parte del mundo, no necesariamente en el país en el que se produjo el daño, en el que se encuentra la víctima. Así que esto, por ejemplo, vendría a ser un problema que tendríamos que tratar de subsanar para poder aplicar todo lo antes mencionado, todas las leyes que tenemos, que como le digo, que a nivel nacional no son muchas, las normas internacionales que tenemos, y todo lo que podamos utilizar para poder buscar una sanción por ese tipo de hechos, de actos, los delitos informáticos, tendríamos primeramente que solucionar este aspecto, lo que es la jurisdicción, poder identificar de forma clara quién debe conocer ese tipo de hechos delictivos, cuál tendría que ser el juzgado competente para poder sancionar. Ahora, ¿existiría alguna duda respecto a lo que habríamos avanzado hasta ahora? ¿Aún hay alguien conectado? Todo muy bien, doctor.
Buenas noches. Muchas gracias Todo por el claro, curso. doctor, Realmente gracias. muy, Muy bien. innovador para mí, la verdad. Muy innovador y interesante, pero también nos da bastantes objeciones, bastantes cosas que no vamos a poder resolver respecto de la normativa, a no ser, como usted dice, aplicando a los delitos comunes como un resultado o consecuencia de estos delitos informáticos, ¿no? Que vendría a ser lo más efectivo para esto. Pero muchas gracias, muy amplia su exposición, muy, muy buena. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Ahora entonces, por la sesión de hoy estaríamos dejándolo hasta esta parte, que esto más que todo lo que hace es dar una visión general, por decir lo que son delitos informáticos, diferentes características que tendrían, bueno, diferentes aspectos también de la normativa. Ahora, lo que vamos a hacer la clase de mañana va a ser algo que puede ser que le resulte un poco más interesante, que va a ser hablar de los distintos tipos de delitos informáticos, de los más comunes que existen, y vamos a tratar de ver qué tipo de conductas vendría a ser ese tipo de delitos informáticos y de qué manera podríamos intentar adecuarlos a la normativa con la que contamos. Ver cómo podríamos intentar enfrentar ese tipo de situaciones ante la falta de normativa específica, ver a qué otro tipo penal podríamos tratar de adecuarlo o de qué manera se sancionaría ese tipo de conductas o de tipos penales en materia informática. Bueno, entonces estaríamos dejando hasta ahí el tema. Mañana los espero entre la misma hora, a las 7. Y ahí, como les digo, vamos a continuar con el desarrollo de los delitos informáticos. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta mañana, doctor, gracias. Bien, hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana.